Muy buenos días, 22 de mayo, titulamos la columna de hoy día 525, dólar barato, alegría hoy, problemas del mañana, porque vamos a analizar el triunfo electoral del gobierno en la ciudad de Buenos Aires en clave económica. Durante el menemismo, la convertibilidad, es decir, la equidad de 1 a 1 del peso con el dólar, esto fue sostenido por privatizaciones y un endeudamiento muy grande que trajeron enormes problemas en el futuro. Durante esos años, la mayoría de la sociedad no quería escuchar sobre la falta de sustentabilidad del esquema menemista y todo el mundo estaba muy feliz, todo el mundo, no un porcentaje importante, estaba muy feliz con sus compra en cuotas, el boom del consumo que se empezaba a conformar como identitario. La convertibilidad y la hegemonía electoral e ideológica del menemismo son dos fenómenos interrelacionados, es decir, se ganaban las elecciones de la misma manera que se lograba una economía muy estable. Y se pueden explicar cada uno como parte del otro. Ya hablamos mucho en estas columnas sobre el apotegma marxista en 18 Brumario, sobre que la historia pasa primero como tragedia y luego como farsa, frase en realidad más que marxista tomada de Hegel. Ahora estaríamos en la farsa libertaria de aquello. No hay tantos viajes a Miami y un trabajador no puede comprarse un departamento porque el dólar no vale uno sino 1.145 pesos, pero los argentinos festejan consumos más módicos como irse a Brasil o el sueño de comprarse un iPhone y que la inflación esté controlada. Sin embargo, luego de la enorme inflación durante el gobierno de Alberto Fernández, hacen que, al igual que el menemismo, haya gente que no quiere escuchar sobre el endeudamiento alrededor del cual se sostiene una estabilidad macroeconómica que tiene atraso cambiario como piedra angular del esquema libertario. Si Menem eran convertibilidad, consumismo individualista y resultados electorales arriba del 40%, inclusive llegando al 49,9% en 1995, Milei es atraso cambiario, tranquilidad inflacionaria, batalla cultural contra el progresismo y un apoyo del 30% con una oposición fragmentada. Así lo explicó Leandro Santoro ayer en este mismo programa. Si vos tenés el dólar barato, tenés más chances de ganar una elección que si tenés el dólar que se te dispara. Honestamente creo que va a depender mucho de cómo evoluciona la economía. Y la economía va a depender mucho de cómo evolucione el tipo de cambio, el régimen cambiario. La Argentina, es una conclusión que puede parecer simplista, pero la verdad que lo encuentro como una determinante en la evolución de los procesos históricos, económicos y sociales. Siempre que el dólar está tranquilo y está atrasado, bueno, en general, se contienen los precios de la inflación, el poder adquisitivo del salario se recupera un poco, hay cierto veranito de consumo para un sector de la sociedad, ¿no es cierto? Y eso genera una burbuja de bienestar. Eso fue lo que vivimos durante la dictadura militar, durante el menemismo, incluso durante una pequeña etapa del macrismo. El problema es cuando el tipo de cambio se reacomoda, y ahí aparecen otras distorsiones de la economía. Y las distorsiones que hoy la economía está tratando de ocultar tienen mucho que ver con cómo evoluciona la conducta electoral. O sea, si vos tenés un dólar barato y tenés más chance de ganar una elección que si tenés un dólar que se dispara. Para mí el dato político que hay que tener en cuenta para entender cómo se resolvió la cuestión electoral es que Milei consiguió un mes antes de las elecciones de la ciudad un acuerdo con el fondo que le dio 20.000 palos nuevos. ¿Entendés? Entonces eso generó la sensación de que controlaba la economía. Controlando el tipo de cambio, controlas la economía. Esa estabilidad no es solamente una estabilidad cambiario-financiera, también es una estabilidad política. Ahora, mañana, no lo digo por Milei, lo digo en general, cualquier gobierno tiene que enfrentar tensiones cambiarias y empiezan las preguntas. Y por su parte, también ayer en el programa analizando el resultado electoral en clave económica, el economista Hernán Lecher señaló este modelo económico. Vamos a escuchar a aquellos que también están contentos y que han logrado obtener beneficios. Escuchémoslo. Hay un esquema de fragmentación con la clase trabajadora y la gente con ingresos más altos. A mí me da la impresión que el proceso, doy una opinión, ¿no? Pero sí, a mí me da la impresión que el proceso de deterioro industrial, con despidos, con poder adquisitivo que no se recupera y que va con una tendencia a la baja indeclinable, aunque más leve que la que podrías tener en otros momentos, pero a la baja al fin, tarda mucho en generar un cambio de simpatía en la sociedad, porque me da la impresión
que pesa mucho, y algo vimos en la Ciudad de Buenos Aires, que pesa mucho, o que estos procesos van acompañados de un esquema de fragmentación de la clase trabajadora, diría, de los trabajadores en su conjunto, de los asalariados o de la gente con ingresos, en el sentido de que hay dos comportamientos muy fuertes y muy diferenciales. Yo lo ilustro así. Una persona que gana 30 millones de pesos, que vive con 3 o 4 y ahorra, supongamos, 25, 26. Los 25 o 26 millones de pesos medidos en dólares desde que llegó Milei, eso vale el doble. Estoy chocho, estoy feliz. Ahora, el que está en los 3 millones, que gasta todo para comer y vivir, está enojado porque compra 10 o 20% menos que antes. Entonces, eso te parte la sociedad a la mitad. Y ese proceso, para el que está abajo, a veces es aspiracional. Entonces decís, bueno, si yo mañana gano, no 30, pero 5, 8, 10, quizás paso a estar del otro lado y me puedo ir al exterior y demás, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una profundidad de transformación que es difícil de medir y que permite que parte de estos procesos se sostengan en el tiempo, a pesar de los dañinos que son para una sociedad en términos de inclusión. Clarísimo. Y mientras tanto hay una sociedad que puede no ver, o fundamentalmente no querer ver, que la tranquilidad del presente, o que determinados consumos o la bonanza de un sector de la sociedad está generando endeudamiento y que pueden tener riesgos de sustentabilidad. Y si le sale bien, es una frase que circula en las redes sociales a modo de meme. Efectivamente, existe esta posibilidad cuando el gobierno dice que todo marcha de acuerdo al plan. Parece referirse en términos económicos a la idea de tratar distintos puentes, como mayor deuda con el Fondo Monetario Internacional, como los blanqueos, y si les siguiera saliendo bien, conseguir que el riesgo país, por ejemplo, bajase a 300 puntos, y entonces pudiera endeudarse con los mercados internacionales, que es lo que sucedió con Macri, es lo que sucedió con Cavallo, y paralelamente con eso, y si tuviera suerte y llegaran las inversiones del RIGI que generasen un desarrollo de la minería y al mismo tiempo algún derrame presente, y ganase las elecciones de 2027 y pudiese mantener esa estabilidad hasta el 2030, probablemente allí, cuando se proyecta que el cobre fundamentalmente, el resto de los minerales, el litio, Vaca Muerta produciendo a pleno, generando el doble de las exportaciones que hoy tenemos, o sea, sumando algo más que lo que hoy incluso es el campo, en ese momento, cruzado ese periodo, la publicidad macroeconómica ya no se basaría en deuda, sino en el doble de exportaciones, sosteniendo un esquema más sólido, que sin embargo también es un escenario que tiene sus efectos secundarios problemáticos. Es decir, de comprobarse la hipótesis de que le salga bien, como dicen las redes, habría consecuencias negativas para una parte significativa de los argentinos. En primer lugar, mantener un dólar muy barato para lograr eso genera como consecuencia la destrucción de una competitividad de la industria nacional, con ella una falta de desarrollo tecnológico, y un tipo de cambio bajo también genera el cierre de pequeñas empresas y el aumento del desempleo. Esto se relaciona con lo que se llama la reprimarización de la economía, que surge en cada ciclo en el que se coloca un dólar muy bajo. Esto sucedió durante la dictadura militar, encabezada económicamente por Martínez, y sucedió también ahora, recientemente, como mencionamos, durante los años 90. Cuando se habla de reprimarización de la economía, se hace referencia al proceso mediante el cual el aparato productivo de un país muta a un esquema donde lo más importante es la industria a un esquema donde lo más importante es la exportación de materias primas. El problema de esto es que este tipo de actividad emplea menos cantidad de trabajadores y tiene menos valor agregado, obviamente, que el de la industria, es decir, el salario agregado en la venta de ese producto. Por otro lado, el problema es de lo que se llama la enfermedad holandesa, que también contagió a la Argentina durante 2 procesos, es que genera una, podríamos decir, distribución de la renta regresiva, hace a un sector más rico y a otro sector más pobre, eliminando lo que podríamos decir la cohesión social. Vamos a explicar primero, con un testimonio audiovisual, de manera didáctica, qué es la enfermedad holandesa.
La enfermedad holandesa es un fenómeno que ocurre dentro de la economía, referido a los efectos negativos que se producen por un aumento drástico en los ingresos de un país, en general vinculado al descubrimiento de nuevas fuentes de recursos naturales como minerales, petróleo o gas. Se denomina enfermedad holandesa ya que tiene su origen en los Países Bajos, donde en la década de 1960, tras el aumento de ingresos en el país por el descubrimiento de yacimientos de gas, se produjeron ciertos efectos sobre la nación, como la rápida apreciación de la moneda del país, el florín, perjudicando a las exportaciones del Estado europeo y su competitividad internacional. Este efecto económico se puede dar en todas las naciones del mundo en cualquier momento, desde que una actividad genere un importante aumento de los ingresos de divisas dentro de su territorio. En definitiva, los problemas que genera esa situación plantea que en realidad no hay que tener industrias, hay que tener servicios y que no necesitamos fabricar todo lo que vayamos a consumir de bienes elaborados. El tema es que sin industria, por más que se plantee una sociedad en servicios, cada vez son menos los que usan los servicios. El mejor ejemplo es en Estados Unidos con el triunfo de Trump. O sea, estas ideas de que no necesitábamos fabricar y que por lo tanto era una sociedad de servicios, fue Estados Unidos los últimos 25 años. O sea, mandaban a fabricar a Vietnam, por ejemplo, y de hecho obviamente a China y al sudeste asiático. Y hoy descubrieron de que no alcanza para un país de más de 300 millones de habitantes tener un sistema basado exclusivamente en servicios. O sea, concretamente, son menos los que van a usar y consumir esos servicios si no hay al mismo tiempo, además del sector primario, un sector secundario que fabrique. Un país que le cierra los números macroeconómicos, pero puede ser para pocos. Es lo mismo que cuando no había inflación y un gobierno decidió imprimir para generar una mayor bonanza presente. Primero aumenta el bienestar sin modificar la estabilidad económica existente, porque tarda cierto tiempo en generarse las consecuencias o percibirse las consecuencias. Y mientras tanto se gana elecciones, pero pasado cierto tiempo, ahí sí se pagan las consecuencias. Esto pasó varias veces en la historia argentina, y la última vez que pasó fue con la presidencia de Cristina Kirchner, que se terminó demostrando no siendo sustentable. Imprimir dinero con el Banco Central o imprimir deuda son dos caras de la misma moneda y son parte de nuestra decadencia, porque hace medio siglo que distintos gobiernos democráticos, militares, unos u otros, keynesianos u ortodoxos, usan la misma técnica para ganar aprobación de la sociedad, es decir, consumir futuro en el presente, imprimiendo pesos que más tarde o más temprano se van a dar cuenta que pierden valor, o tomando deuda que más tarde o más temprano se va a descubrir que hay que pagar. En ambos casos el efecto es muy parecido. En la alegoría de las cavernas de Platón, los prisioneros viven desde siempre dentro de una caverna, atados, viendo sombras, solo sombras, proyectadas en las paredes de la caverna por objetos que pasan detrás de ellos, iluminados por un fuego artificial. Estas sombras son su única realidad, hasta que uno logra liberarse, salir al exterior y ver el mundo verdadero, el sol, las cosas a la luz. Al principio le duele, se marea, pero luego entiende que todo lo anterior eran ilusiones. Cuando ese liberado convertido en filósofo, el conocedor del bien, baja de nuevo a la caverna para contar a los otros lo que vio, no lo escuchan, se burlan de él, creen que está loco e incluso hasta quisieron matarlo. Igual que a ese filósofo que pudo escapar de la caverna, gran parte de la tarea de la oposición es lograr que se deje de fingir demencia y se pueda abrir los ojos sobre los problemas que se generan con un modelo de endeudamiento. Esto mismo hicieron valientes dirigentes políticos en los años 90, inclusive en soledad. Vamos a rescatar el caso de uno, además un gran periodista, Rodolfo Terraño, dirigente, presidió el radicalismo, que ha protagonizado históricos debates entonces con el ministro Cavallo. Vamos a escuchar una parte de ello. En 1995, en pleno furor del menemismo, imagínense, Menem lograba 49,9 de los votos y más que duplicaba al segundo en esas elecciones. Y allí Rodolfo Terraño debatía con Domingo Cavallo las consecuencias que tendría la convertibilidad, que duró inclusive después de este debate 6 años más. Escuchémoslo. Quieren decirnos que esto es el efecto tequila, que la culpa de lo que pasa en Argentina la tiene el efecto tequila. México
no es el responsable de que se hayan fumado los capitales de la privatización. Se lo fumaron Menem y Cavallo, y ha puesto al descubierto que acá no hay plan económico, que acá no hay modelo, que lo que hemos estado haciendo es una fiesta con plata ajena. Si fuera cierto que la convertibilidad es un respirador artificial y que hay que salir de la convertibilidad, pues entonces lo que van a hacer es dar la solución que el nuevo gobierno mexicano le pretendió dar a los problemas de México, es decir, provocar una devaluación del peso. Entonces que explique, Terraño, cómo va a salir de la convertibilidad. Si a él le tocara seguir gobernando, él va a tener que devaluar. Por ejemplo, ¿podría ser Taqui el secretario de Ingresos Públicos de ustedes? No. Porque la eficacia no está en un iluminado, no está en una persona que porque se curó del cáncer quiere matar a la gente, por más honesto que sea, por más eficaz que sea. Hace falta la ponderación que no tiene usted, ministro, cuando acusa a los opositores de terroristas económicos, la ponderación que no tiene el señor Taqui cuando sale con un lenguaje de tablón a prometer castigos, reivindicaciones, asociándolas a cosas personales. No basta con ser eficaz, no basta con ser honesto. Además hay que tener la ponderación, la ecuanimidad y la seriedad que requiere una responsabilidad como la que ustedes ejercen. Va a tener que devaluar usted. Bueno, finalmente sí. O sea, no más que devaluar usted, al final de la convertibilidad, el dólar que estaba a $1 terminó a 3,60. Es interesante que ahora Cavallo, que evidentemente es una persona muy inteligente, es quien esté ocupando el lugar de Terraño con Milei. Es decir, Cavallo es quien ahora alerta cuidado con el problema del atraso cambiario, y Milei es quien se enoja y lo acusa de desestabilizador y de terrorista económico, como acusaba Terraño, que contaba que se los acusaba en aquellos años 90. Evidentemente la experiencia de Cavallo hace que pueda ver las cosas desde otro punto de vista, y evidentemente es muy útil su opinión en este contexto porque él ya lo hizo. En la actualidad, por ahora la mayoría parece no querer escuchar, pero no por eso hay que dejar de intentar decir, aunque sea amargo, aquello que pueda a uno parecer la verdad. Así que por todo eso nos vamos a ir con una canción con un poquito de humor del trío Los Panchos, que se llama Verdad Amarga.